Salud, jóvenes. Bueno, pues ayer sacó alguien a relucir el agua regia. Y dije, hombre, pues yo creo que un poco de agua regia sí que debo de decir o informar sobre el agua regia, porque todo el mundo la conoce, pero no estoy seguro que todo el mundo conozca lo suficiente. Bien, fijaros, el agua regia se conoce yo creo que hace siglos, desde los tiempos en que los alquimistas andaban, bueno, viendo cómo se podía disolver el más noble de los metales, que era el oro, y entonces se vio que efectivamente una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico pues podía disolverlo. Bueno, y como el oro es el rey de los metales, pues esa mezcla de ácido nítrico y clorhídrico se llamó agua regia. Ahora, ¿a cualquier mezcla? Pues no. En principio, prácticamente en todos los sitios se describe que el agua regia es una mezcla de 3 partes de ácido clorhídrico y una parte de ácido nítrico. Bueno, no dicen muchas veces si las partes se refieren a lo que es lógico, partes en peso o partes en volumen. Y hay que pensar que en ocasiones, pues cuando no había balanzas muy a mano, me refiero hace siglos, ¿verdad? Pues que se usase como medida pues un vaso, por ejemplo, y se dijera, venga, pues 3 vasos de esto y un vaso del otro. Bueno, pero lo correcto es pensar en pesos y no en volúmenes. Y me explico por qué. Fijaros, coged lápiz y papel y escribimos ácido nítrico y ácido clorhídrico. 1 de ácido nítrico y 3 de ácido clorhídrico, 3 moles, para dar 1 de cloro, Cl2, más cloruro de nitrosilo, NaOCl, más 2 moléculas de agua. ¿De acuerdo? Así queda igualada la ecuación y se entiende perfectamente lo de 3 de clorhídrico y 1 de nítrico. ¿Pero eso qué tiene que ver con el peso? Joder, pues muchísimo. Aunque no nos digan qué clorhídrico y qué nítrico utilizamos, se supone que se utiliza el que se maneja habitualmente, el que es más comercial, y el más comercial suele ser, pues eso, el más, diríamos, concentrado, por así decirlo, pero manejable. Y en ácido clorhídrico pues se mueve en un 35-37% en peso, y en ácido nítrico pues se mueve en el 60 y tantos % en peso. Bueno, si uno piensa en el peso molecular del ácido nítrico, pues me parece que, si no me equivoco, se mueve en 63. Bueno, a fin de cuentas, 60 y tantos. Lo mismo que el tanto por ciento de nítrico que tiene el nítrico concentrado comercial. Y si vamos al clorhídrico, resulta que el peso molecular del ácido clorhídrico, del cloruro de hidrógeno, ¿verdad?, es 36,5. Hombre, pues muy parecido a eso que decimos de entre el 35 y el 37% del comercial. Es decir, que si uno coge un 1 de ácido nítrico y 3 de clorhídrico en peso, o sea, una parte en peso del uno y 3 partes en peso del otro, pues tiene justamente eso, lo que hemos visto en la ecuación que supongo que habéis escrito y quedado claro. Bueno, ¿qué tiene de especial el agua regia? Pues lo que tiene de especial el agua regia es que nos dice todo el mundo, oye, que hay que prepararla pronto porque es que si no se descompone luego no vale. Claro que se descompone y no vale, porque es que cuando uno mezcla el ácido nítrico y el clorhídrico concentrados, lo que se forma es eso, cloro, cloruro, nitrosilo y agua. Y el cloro pues es un gas y se marcha, salvo que lo tengamos bien tapado. Bueno, bien tapado y con algo que soporte un poco de presión, porque un gas que se está produciendo continuamente, bueno, pues acabará generando una presión pues por lo menos significativa, aunque no sea brutal. Bueno, hasta aquí yo creo que todo correcto, pero se me ha olvidado el hilo, así que voy a pensar. Sí, quería decir entonces que efectivamente el secreto del agua regia es que se forma cloro. Entonces la cuestión es, ¿por qué se disuelve el oro? Pues porque el cloro reacciona con el oro y forma el tricloro de oro. Tricloro de oro que, si hay algo más de ácido nítrico, formará el ácido tetracloroáurico y de ahí pues las sales, tetracloroauratos y demás. En resumen, que yo creo que tenemos bastante claro el por qué el agua regia disuelve al cloro. Bueno, en algunos sitios he visto, y en algún sitio bueno además, decir que tratamos el cloro con agua regia, que son como 4 partes de ácido clorhídrico y una parte de ácido nítrico. Y me parece correcto, me parece perfecto, me parece mejor que el 3-1, porque es que de esa forma, efectivamente, el tricloro de oro que se forma, con esa cuarta parte, ¿verdad?, ese cuarto de ácido clorhídrico, formará el ácido tetracloroáurico. ¿De acuerdo? O sea que sería hasta más correcto pensando en la preparación del ácido tetracloroáurico, es decir, 4 partes de clorhídrico y una parte de nítrico.
Bueno, otra cosa más que es importante en lo del agua regia. Uno piensa, bueno, es que el agua regia entonces disuelve todos los metales y demás y tal. No, 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 mucho cuidado, mucho cuidado. Para que el agua regia disuelva el cloro es porque cuando ataca al cloro, perdón, disuelva al oro, cuando el cloro ataca al oro y forma tricloro de oro, a continuación ese cloro de oro queda disuelto en agua y además, como hay clorhídrico, ¿verdad?, se forma el ácido tetracloráurico. Es decir, vamos eliminando del sistema del sólido oro, lo vamos disolviendo y va desapareciendo. Pero ¿qué pasaría si en lugar de oro tenemos otro metal que fuese atacado también por el cloro, pero que no se disolviese en ácido clorhídrico? Pues pasaría que la reacción no progresa y entonces no van bien las cosas. Es decir, que uno no debe de pensar, bueno, pues como el agua regia disuelve todo, pues ante la duda, agua regia y ya está, disuelve todo. Que no, hombre, que no. Hay que pensar un poquito más. Por ejemplo, veamos, uno intenta disolver plata en agua regia. ¿Y qué es lo que le pasa? Pues que se forma cloro y ataca la plata. ¿Y qué forma? Cloruro de plata. Pero vamos a ver, el cloruro de plata no es muy insoluble en agua, sí. Y también es insoluble en clorhídrico diluido. Pues diluido, de concentración más o menos normal. Pues por consiguiente, el agua regia será absolutamente mosca, coño. Con la mosca. Decía que entonces el agua regia no será en absoluto adecuada para disolver a la plata. ¿De acuerdo? O sea que no son las cosas así tan... No podemos simplificar todo de forma tan sencilla. No sé qué más tiene que decir importante. Bueno, sí, que efectivamente eso de 3 partes y una, bueno, pues, pero de forma aproximada, aunque no sean 3-1, las cosas pueden funcionar suficientemente bien. Y también que es importante pensar, cuando uno disuelve, por ejemplo, al oro o al platino en el agua regia, pues uno dice, yo lo que quiero es tener con frecuencia el cloruro de oro o ácido cloroplatínico, pero quiero eso. No quiero otra cosa, no lo quiero contaminado con ácido nítrico. ¿Y entonces qué se recomienda? Pues se recomienda que una vez se ha disuelto el oro en el agua regia, lo que hay que hacer es esa mezcla, llevarla a casi sequedad, o sea, hasta consistencia siruposa, y luego tratarla con ácido clorhídrico concentrado, por lo menos un par de veces, llevándolo cada vez hasta casi sequedad. ¿Para qué? Para destruir por completo el ácido nítrico, de forma que solo tengamos pues el cloruro de oro o ácido tetracloráurico. ¿De acuerdo? Bueno, así que tampoco es nada grave el que digamos que utilizamos pues 3 partes a 1 en volumen, aunque que debe de quedar bien claro que en volumen no es igual que en peso ni muchísimo menos, porque si uno echa el ojo a cómo andan las densidades del ácido clorhídrico concentrado, de esta me acuerdo muy bien porque lo he manejado 1000 veces, ¿verdad? Y se mueven el 1,18 gramos por mililitro, ¿verdad? El ácido nítrico no me acuerdo tan bien porque he manejado del 69, del 63 y demás y tal, pero anda, yo creo que por el 1,4 o algo más. Es decir, que no es lo mismo entonces usar peso que volumen a la hora de coger las cantidades de clorhídrico y nítrico. Hay una diferencia bastante considerable, sobre todo cuando uno piensa en el nítrico. Pero repito, no es vital esto cuando uno lo que quiere es disolver algunos metales como el oro y como el platino en la mezcla de ácido nítrico y clorhídrico para llegar a los ácidos cloroáuricos y cloroplatínicos, que son, diríamos que, compuestos de partida para la química, el oro y el platino importantísimos. Venga, eso es todo. Si hay alguna duda, pues ya me preguntaréis.